La reunión con el presidente del Gobierno ha sido cordial, hemos tratado lógicamente muchos temas y hemos avanzado mucho hacia un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado. Como saben, los presupuestos generales del Estado son el principal instrumento para hacer política en un país y para nosotros sería muy importante tener concretado ese acuerdo pronto, en el mes de octubre. Hemos cerrado ya algunos acuerdos que paso a anunciarles. Hemos acordado la reversión de los recortes educativos en este mes de septiembre. Eso implica revertir los recortes que implicaron el decreto 14/2012. Eso quiere decir que disminuirá la ratio de alumnos por aula, que bajarán las tasas y que subirán las becas asociadas a la renta. Al mismo tiempo, hemos acordado el impulso a la extensión de la gratuidad y universalidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Ustedes saben que para nosotros era una cuestión fundamental que las escuelas infantiles sean gratuitas y universales. En la concreción de los presupuestos vamos a impulsar, a avanzar para tratar de lograr llegar lo más cerca posible a este que ha sido siempre uno de nuestros objetivos. Saben que nosotros hemos propuesto también al Gobierno la gratuidad del material escolar en toda la educación obligatoria. Hemos acordado de momento que ninguna familia sin recursos se quede sin libros de texto. Eso implicará destinar partidas finalistas en colaboración con las comunidades autónomas para que mediante sistemas de préstamos y de bancos de libros no haya ninguna familia española sin recursos que se quede sin acceder a los libros de texto que necesitan sus hijos e hijas. No es la gratuidad del material escolar que nosotros deseamos, pero es un avance. En vivienda y alquileres, hemos trasladado al Gobierno nuestra propuesta. Pensamos que hay que regular los precios de las zonas tensionadas, áreas urbanas con un mercado de vivienda tensionado, y hay que instaurar un sistema de contención del precio del alquiler que ya se detallaba en nuestra proposición de ley del mes de abril de este año. Al mismo tiempo, le hemos propuesto al presidente asegurar que los mercados que salen al mercado, los pisos vacíos de grandes tenedores, para nosotros un gran tenedor es quien tiene más de 10 pisos, yendo en la línea de la ley que ya se ha aprobado en Baleares y en la línea de las legislaciones de algunas comunidades autónomas. Y le hemos propuesto la creación de un parque público de vivienda social que implique que esa vivienda en ningún caso suponga más del 30% de los ingresos de las familias que tengan accesos a las mismas. Para esta cuestión, para avanzar en este acuerdo concreto sobre vivienda, vamos a añadir a las 4 mesas de negociación y diálogo que Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene con el Gobierno, una mesa más. Saben ustedes que tenemos una mesa en la que tratamos las cuestiones sanitarias y de educación, los recortes, la derogación de los recortes asociados a sanidad y educación. Saben que tenemos una mesa de fiscalidad, una mesa en la que trabajamos, digamos, cómo relajar las reglas de austeridad para los ayuntamientos, una mesa de pensiones, seguridad social y empleo. Vamos a añadir una 5ª mesa, una mesa de vivienda y alquileres en las que vamos a discutir estas propuestas y hemos visto buena predisposición por parte del presidente. En política internacional hemos llegado a acuerdos. Hemos propuesto al Gobierno que firme el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y el Gobierno firmará el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Hemos pedido al Gobierno que reconozca el Estado palestino y el Gobierno se ha comprometido a estudiar y darnos una respuesta en breve sobre esta cuestión. Esperamos que accedan a nuestra propuesta, que sería una magnífica noticia que convertiría a España en un país ejemplar en la arena internacional reconociendo al Estado palestino. Hemos acordado también la supresión del voto rogado y vamos a darnos prisa para trabajar en una proposición de ley que haga que en las próximas elecciones autonómicas, europeas y municipales los españoles residentes en el extranjero, los exiliados económicos, tengan todas las facilidades del mundo para poder votar. Hemos trasladado al presidente más propuestas en materia electoral que les detallaré a continuación, pero quiero contarles primero los acuerdos. En memoria histórica hemos llegado también a acuerdos. González Pacheco, alias Billy el Niño, perderá su medalla y su pensión. El Gobierno se compromete en el tiempo más breve posible a hacer las modificaciones legales pertinentes para que este torturador pierda de inmediato su pensión
y su medalla. Hemos acordado también la creación de un Museo Estatal de la Memoria. Hemos hablado de algunos museos en otros países. Pedro Sánchez venía muy satisfecho de haber conocido el Museo de la Memoria de Chile. Yo le he hablado del Parque de la Memoria en Argentina y hemos acordado crear un Museo Estatal de la Memoria que constituirá una mesa en la que se escuchará la opinión y se atenderá la opinión de las asociaciones de memoria histórica y de las asociaciones de represaliados del franquismo. Al mismo tiempo, en el periodo de modificación de la Ley de Memoria Histórica, además de proponer la nulidad de las sentencias del franquismo, vamos a proponer la tutela judicial efectiva para las víctimas del franquismo y al mismo tiempo que se facilite a las familias de las víctimas encontrar sus cuerpos, los cuerpos enterrados en cunetas, y darles digna sepultura. El Gobierno ha manifestado una predisposición positiva para acordar con nosotros estas cuestiones en el trámite de modificación de la Ley de Memoria Histórica. En fiscalidad, hemos acordado que hay que bajar los impuestos a los autónomos y que hay que bajar los impuestos a la gente humilde a través de la reducción del IVA en productos de primera necesidad. Con respecto a los autónomos, en la mesa de fiscalidad concretaremos cómo se bajan esos impuestos. Nuestra propuesta es que haya cuotas progresivas, que los autónomos paguen en función de lo que facturen y que cuando la facturación sea escasa no haya cuota que tengan que pagar los autónomos. Después les detallaré cuáles son nuestras propuestas en fiscalidad que estudiaremos en la mesa correspondiente. Hemos propuesto al Gobierno, y esperamos poder llegar a un acuerdo, subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Y al mismo tiempo pensamos que al menos hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular. Esto era un compromiso del Partido Socialista. Hemos hablado también y hemos visto buena predisposición para caminar hacia una ley de dependencia digna, lo cual implica el pago de las ayudas a las 300.000 personas que ya las tienen concedidas y la recuperación de las cotizaciones a las cuidadoras familiares no profesionales. Hemos propuesto al Gobierno la eliminación del copago farmacéutico. Nuestra propuesta inicial era que eso incluyera a las personas que ganen menos de 18.000 euros. Aceptamos eliminarlo para los pensionistas. Esperamos que el Gobierno acepte esta propuesta. Ya hay un principio de acuerdo en la actualización de las pensiones al IPC. Para nosotros será crucial que el Pacto de Toledo asuma esto la próxima semana. Con respecto a la universidad hemos avanzado, como decíamos, pero para nosotros es fundamental mejorar el sistema de becas. Trataremos de seguir avanzando en esta cuestión. Hay que concretar de una vez los permisos de maternidad iguales, intransferibles y completamente remunerados. Hemos trasladado también al Gobierno que hay que bajar la factura de la luz a través de un plan de rehabilitación de viviendas y acabando con los abusos de las eléctricas. Y en fiscalidad ya estamos de acuerdo en que hay que bajar los impuestos a los autónomos y que hay que bajar el IVA a los productos de primera necesidad, y nuestras propuestas ya las conocen: el impuesto a la banca, el impuesto de transacciones financieras. Hay un principio de acuerdo con el Gobierno respecto a que a partir de 140.000 euros brutos anuales, más de 10.000 euros al mes, se pueda modificar el tipo del IRPF. Hay acuerdo también respecto a que hay que potenciar la lucha contra el fraude fiscal. Hemos propuesto al Gobierno la eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia y acabar con la ausencia de un tipo. Estoy hablando de las sociedades mercantiles que operan en el mercado inmobiliario y que en la práctica pagan un tipo del 0%. Esto, digamos que requiere una complejidad técnica, lo seguiremos discutiendo en la mesa de fiscalidad. Hemos propuesto un plan para acabar con las puertas giratorias, endureciendo la regulación de incompatibilidades. En la ley electoral estamos de acuerdo en eliminar de inmediato el voto rogado. Vamos a proponer al Gobierno acercar la ley electoral española al espíritu de la Constitución para hacerla más proporcional. Proponemos el cambio del sistema DOM por el sistema Saint-Laguet, las elecciones al Congreso, asegurar que hay listas cremalleras y que haya un mailing conjunto de todos los partidos para ahorrar costes y garantizar la igualdad de oportunidades, además de garantizar por ley los debates electorales obligatorios. En esto tendremos que seguir avanzando. Tengo que decir que para ser una reunión de 2 horas y media hemos llegado a bastantes acuerdos y que es un buen comienzo.
Nuestra voluntad es ser socios del Gobierno y cogobernar juntos desde el Parlamento, y en ese sentido espero que las 5 mesas de diálogo y negociación que ya tenemos constituidas avancen y que en el mes de octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado. Sí, gracias. Yo quería hacer una pregunta sobre la energía. Usted ayer dijo en Twitter que si el Gobierno quiere entenderse con nosotros hay que cortar el paso a los abusos de las eléctricas. Esto no se debe consentir. Ha mencionado usted la bajada del precio de la luz. Querría saber si hay alguna medida concreta y sobre todo qué le ha respondido el presidente Sánchez. Y en segundo lugar, el presidente Sánchez se ha comprometido con usted a estudiar un impuesto a la banca o solo el de las transacciones financieras. Gracias. Respecto a la primera pregunta, le hemos trasladado algo que es una realidad. La luz ha subido de manera escandalosa en el último año, en este año con respecto al anterior, y eso tiene que ver con la necesidad de cambios en el sentido de una transición energética, y ahí le hemos planteado la cuestión de la rehabilitación de los edificios, pero también con comportamientos abusivos y oligopólicos por parte de las empresas energéticas. No hemos concretado ningún acuerdo, pero espero que en las mesas de negociación ese acuerdo se pueda concretar. Respecto a la fiscalidad, lo mismo. Creo que hemos avanzado. Arrancar, perdón por la expresión, al Gobierno que hay que bajar los impuestos a la gente más necesitada, bajando el IVA en los productos de primera necesidad y bajando de una vez los impuestos a los autónomos, creo que es un avance, y espero que haya avances también en todo lo que se refiere al impuesto de sucesiones, a los impuestos sobre los bancos y a los impuestos sobre transacciones financieras. Hay algunos puntos en los que discrepamos, pero hay otros puntos en los que hay acuerdo, pero tratándose de una materia tan específicamente técnica, todavía no podemos anunciar nada más allá del consenso respecto a bajar los impuestos, a bajar el IVA y bajar el impuesto a los autónomos, y espero que pronto podamos anunciar acuerdos también en lo que respecta al impuesto de sociedades, que afecta también a la banca, a transacciones financieras y hacia otras medidas fiscales que acerquen a nuestro país a Europa, que acerquen a nuestro país a la media europea. Están, como sabemos, estamos a 8 puntos de distancia de la media europea en justicia fiscal, y creo que en España la justicia fiscal es una asignatura pendiente. No puede ser que solamente se esfuerce la gente trabajadora, tiene que esforzarse todo el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quería preguntarle, por un lado, cómo calificaría usted su relación con Pedro Sánchez. En este momento, es cierto que antes de verano parece que se habían enfriado un poquito las relaciones. Ha dicho que ha sido un buen comienzo, pero no sé si puede concretar un poco más sobre cómo ve, sobre todo de cara a futuro, a corto plazo, que es esa relación con el Gobierno. Y, por otro lado, también se puede concretar cómo ¿cree usted que va a acabar el asunto de los presupuestos? Está claro que sin su apoyo, sin el de Podemos, también el de otras fuerzas políticas, no van a salir adelante, pero también el Gobierno necesita el apoyo de la Unión Europea. ¿Qué le parecen a usted las palabras de hoy de Pierre Moscovici, del Comisario Europeo de Asuntos Exteriores, diciendo que el 3% es un techo y no es el objetivo? Gracias. Bueno, yo creo que el feeling entre dos dirigentes políticos es importante, y hay feeling, pero lo fundamental son los acuerdos. Yo creo que la mejor manera de hablar de esta reunión es presentar aquí los resultados en forma de acuerdos. Y creo que hoy hemos llegado a muchos acuerdos y que eso es un buen comienzo, y que hoy estamos más cerca que ayer de lograr un acuerdo global para los presupuestos generales. Es el Gobierno el encargado de negociar con Bruselas. Cuando nosotros seamos Gobierno asumiremos la interlocución con Moscovici o con quien toque. Es una interlocución que de momento le toca al Gobierno. Nuestra obligación es lograr que haya políticas que favorezcan a las mayorías sociales de nuestro país, y eso tiene que ver con los presupuestos. Creo que hoy hemos avanzado en cuestiones importantes. Me satisface haber conseguido que se vayan a derogar los recortes en educación. Creo que los avances en fiscalidad, los avances en memoria histórica, conseguir hoy que por fin haya un acuerdo con el Gobierno para suprimir el voto rogado, que estaba impidiendo en la práctica el derecho de muchos compatriotas a votar, es un gran avance. En materia de política internacional no es menor la firma de un tratado contra
contra las armas nucleares, y si logramos finalmente, y he visto al presidente cerca de que lo podamos conseguir, que España reconozca al Estado palestino, creo que podemos decir que la relación es muy buena. Y la relación se tiene que fundamentar en hechos y en acuerdos. El feeling está muy bien y el feeling es bueno, pero nosotros vamos a trabajar para conseguir cosas que cambien la vida de la gente, y de momento lo estamos consiguiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por lo que se intuye, en impuestos es donde menos o donde más les ha costado avanzar o les está costando avanzar con el Gobierno. Quería saber si sin tocar los ingresos del Estado se pueden hacer todas estas políticas. Sin tocar los ingresos, ¿apoyarán ustedes los presupuestos generales? Y por otro lado, hoy en el Congreso se ha inaugurado los actos del 40 aniversario de la Constitución. Ese acto ha terminado con un vídeo en el que se hablaba de dos bandos en referencia a la Guerra Civil y a los 40 años de dictadura franquista, y en concreto de bando nacional al hablar del bando franquista. Quería saber cuál es la opinión de Pablo Iglesias al respecto. Gracias. Respecto a la primera pregunta, de lo que más hemos hablado es de fiscalidad, pero no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos. En ese sentido, hasta que esos acuerdos no estén concretados, no podrá haber un acuerdo de presupuestos. Soy optimista, hemos hablado mucho de esto y percibo buena sintonía, pero ya les digo que no quiero anunciar intenciones. He anunciado 2 acuerdos: bajar los impuestos a los autónomos, nuestra vía para hacerlo la he explicado aquí, cuotas progresivas y ausencia de cuotas cuando no se facture lo suficiente, y acuerdo para bajar el IVA a los productos de primera necesidad. Hemos hablado también de impuesto de sucesiones, hemos hablado también de impuestos a la banca, de impuesto a las transacciones financieras, pero, insisto, no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos cerrados, y estos los van a trabajar en la mesa correspondiente. Respecto al vídeo, reconozco que me ha extrañado, y eso no es compatible con el espíritu de ese vídeo, con los acuerdos que hemos alcanzado en términos de memoria histórica. Es solo un vídeo y es al fin y al cabo una anécdota, pero yo creo que en Alemania sería inimaginable un vídeo en el que hubiera 2 ancianos, uno que estuvo en un campo de concentración con un uniforme a rayas y otro con un uniforme de las SS, diciendo que la ley fundamental de Bonn es estupenda. Eso no sería creíble, ni sensato, ni razonable, como no sería razonable un vídeo de 2 ancianos italianos, uno oficial de Mussolini y otro miembros de los grupos de acción partisana. Como no sería presentable en Europa un vídeo de 2 ancianos, uno participante entre los colaboracionistas de Vichy y otro a las órdenes de Gaulle en la resistencia francesa. Por eso creo que en España equiparar a los defensores de la democracia con los defensores del fascismo no ayuda a la memoria histórica, creo que va en la dirección contraria a equiparar a nuestro país con Europa y con los países democráticos de nuestro entorno. En Francia, que es una democracia consolidada, no hacen homenajes a los soldados franquistas, hacen homenaje a los soldados republicanos que tuvieron un papel muy importante en la liberación de Europa con respecto al fascismo. Ese es el espíritu que hay que pedirle a cualquier gobierno democrático, y creo que el vídeo ha sido desafortunado. Hola, buenas noches. Quería preguntarle cómo percibe usted los posibles avances en torno del tema de alquiler de viviendas para acabar con la burbuja que se está viviendo, que afecta a algunas de las principales ciudades de España, caso de Madrid, caso de Barcelona, que son los autodenominados ayuntamientos del cambio. ¿Hasta qué punto ven al Gobierno dispuesto a regular el precio y controlar pues cómo están subiendo en determinadas zonas donde se produce una gentrificación y demás? Y luego otra pregunta era, el señor Casado, cuando se reunió aquí con el presidente del Gobierno, dijo que quería fiarse, pero que no se fiaba del señor Sánchez. No sé hasta qué punto usted, parece que la sintonía va por ese camino, si se fía del presidente, del señor Sánchez, pero no sé si se fía del Partido Socialista, que esto alguna vez usted lo ha dicho, que tenía una buena relación con Sánchez, pero que otra cosa era con los socialistas. Gracias. Respecto a la primera pregunta, creo que el hecho de que hayamos constituido una mesa Gobierno Unidos Podemos para hablar específicamente de alquileres y de viviendas es buena señal.
Nuestras propuestas son claras y son muy sensatas. Crear áreas urbanas, digamos, con regulación de precios en zonas tensionadas, en zonas donde en la práctica no se respeta un derecho constitucional como el derecho a la vivienda, es algo sensato. Obligar a sacar los pisos vacíos al mercado a los grandes tenedores. Cuando hablamos de grandes tenedores hablamos de propietarios de más de 10 viviendas, o hacer un parque público de vivienda. Yo creo que son propuestas sensatas, y el hecho de que tengamos una mesa específica con el Gobierno que vaya a tratar estos temas me hace ser optimistas. Con respecto a la confianza, yo sí me fío, pero la suerte es que esto no depende de la confianza, esto depende de una correlación parlamentaria. Si hay acuerdos, seremos socios del Gobierno y habrá presupuestos. Si no, no será posible. Soy optimista, es un buen comienzo, hoy presentamos muchos acuerdos que son buenos para nuestro país, pero en última instancia, si estamos sentados aquí, no es tanto porque nos fiemos el uno del otro, que creo que nos fiamos, sino porque estamos al frente de dos grupos parlamentarios con muchos diputados que están llamados a entenderse para que haya presupuestos en España. Además, habrá que negociar con otros grupos parlamentarios para obtener la mayoría necesaria para que los presupuestos existan. Hola, tengo dos preguntas. Una, cuando se ha referido, ha puntualizado que dentro del impuesto de sociedades que hay que acordar está el impuesto a la banca, están los bancos. Entonces, quería saber si podemos renunciar ya a un impuesto a la banca en concreto, y sobre el bajar la cuota progresiva a los autónomos, me gustaría saber a partir de qué cuota, de qué facturación los autónomos estarían exentos de pagar la cuota, si hay un acuerdo sobre eso también. Respecto a la segunda pregunta, deberá concretar la mesa, pero yo creo que quien esté facturando por debajo del salario mínimo es completamente absurdo que tenga que pagar una cuota. Respecto a la primera, nosotros no renunciamos a una propuesta además que el Partido Socialista compartía con nosotros, pero no es menos cierto que el impuesto de sociedades afecta también a los bancos. Insisto, creo que hay buena sintonía, pero no quiero anunciar intenciones. Prefiero anunciar acuerdos, y como son acuerdos que implican una cierta complejidad técnica, porque son acuerdos de presupuestos generales, en esto prefiero esperar. De momento estoy satisfecho con que estemos de acuerdo con bajar el IVA a los productos de primera necesidad y con respecto a bajar los impuestos a los autónomos. Hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas yo también. Por un lado, ha comentado una serie de mejoras sociales que cuestan dinero. No sé y quiero insistir ahí en cuál es el plan que ustedes proponen al Gobierno, y no sé si ahí están de acuerdo para conseguir esos ingresos, ya que aumentar el techo de gasto parece, por el objetivo de octubre, lo que ha dicho Moscovici y todo eso, difícil. Y por otro lado, me gustaría saber qué papel juega la situación en Cataluña o las medidas que pueda tomar el Gobierno en Cataluña a la hora de que ustedes puedan cortar unas negociaciones, o sobre todo eso. No sé si han tratado el tema catalán. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, nosotros pensamos que el principal problema económico de España es carecer de un suelo de ingresos. España necesita un suelo de ingresos que se parezca a los países de nuestro entorno. Cuando nosotros decimos que estamos a 8 puntos de distancia en presión fiscal respecto a la Unión Europea, estamos planteando parecernos a países de nuestro entorno. Y creo que esto está, digamos, dentro de los márgenes sensatos, razonables, que pueden hacer que lleguemos a un acuerdo de presupuestos y que estas medidas que estamos acordando se vayan a poder financiar. Con respecto a Cataluña, claro que hemos hablado de Cataluña, saben ustedes que nuestras formaciones políticas apuestan por vías diferentes, pero compartimos la necesidad de consenso. Yo le he transmitido al presidente que la judicialización de la política catalana no ayuda, que es malo para España que haya tribunales europeos que digan que no se sostienen ciertas acusaciones que se están produciendo en nuestro país, y que debemos apostar por el diálogo. Bueno, creo que comparto con el presidente del Gobierno que el diálogo tiene que ser el mecanismo que presida la forma de afrontar el conflicto político en Cataluña. Hola, buenas tardes. Quería saber si en la reunión han hablado de las posibilidades reales de que pueda haber presupuestos generales del Estado, si en algún momento el presidente del Gobierno
le ha comentado la posibilidad de que haya otros grupos que se sumen a este acuerdo, sin cuyos votos es imposible que prosperen estas medidas. En todo caso, haya o no haya presupuestos, entre la posibilidad de que no hubiera presupuestos, hay medidas de esta negociación que han tenido ustedes esta tarde que podrían ir adelante, como ha dicho lo de la creación de un museo de memoria histórica, que podrían ir adelante sin presupuestos. Y cuando habla de cogobernar juntos desde el Parlamento, eso quiere decir que aparte del acuerdo presupuestario vamos a asistir a una especie no sé, no voy a hablar de gobierno de coalición porque no es así, pero sí de acuerdo parlamentario de más larga duración hasta agotar la legislatura. Respecto a la segunda pregunta, a mí me gustaría. Yo creo que en España no se puede gobernar con un apoyo parlamentario de 84 diputados. Esto es una evidencia, no es opinable. Hay que lograr mayorías parlamentarias estables. Si nos ponemos de acuerdo en las cuestiones fundamentales, y las cuestiones fundamentales siempre atañen a los presupuestos, nosotros estamos a favor de hacer que la legislatura llegue a 2020, porque eso se puede traducir en políticas muy favorables para las mayorías sociales de nuestro país, para la gente. Y bueno, creo que hoy hemos anunciado muchos acuerdos, algunos tienen que ver con los presupuestos, otros tienen que ver con política internacional y con memoria, que apuntan en una dirección positiva. Todavía no hemos llegado a un acuerdo para los presupuestos, pero nuestra voluntad es entendernos y, digamos, hacer valer nuestra fuerza parlamentaria para que haya cosas que en nuestro país que cambien a favor de la gente. Y hoy tengo que trasladar mi satisfacción por los acuerdos que hemos logrado. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría saber si han hablado sobre los mecanismos para reformar la ley de estabilidad y acabar con el anómalo veto del Senado, si le ha trasladado la posibilidad de que se haga por decreto ley y, en ese caso, ¿qué le ha dicho el presidente? Gracias. Precisamente como la reforma del artículo 15, que es un acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno, parece que presenta complejidades y el Gobierno ha encargado un informe a los abogados del Estado sobre si puede hacerse por decreto ley o sobre si se tiene que hacer necesariamente por una proposición de ley, hemos planteado al Gobierno una negociación global sobre los presupuestos que incluya un acuerdo que ya está tomado, y es quitarle al Partido Popular su capacidad de veto. ¿Esto por qué es así? Bueno, porque si efectivamente los tiempos se tienen que dilatar más de lo que a nosotros nos gustaría, pues entonces preferimos llegar a un acuerdo sobre todos los aspectos que afectan a la política económica de nuestro país, y eso se discute en un acuerdo global de presupuestos que incluye ya algo que hemos acordado con el Gobierno, que es cambiar la ley de estabilidad para que el Partido Popular, con su 30% de los votos, no pueda bloquear a la sede de la soberanía popular. Hola, buenas noches. Me gustaría saber si han hablado con Pedro Sánchez del 155 y si le ha trasladado personalmente lo que había comentado esta semana, si Unidos Podemos difícilmente podrá mantener el apoyo al Gobierno socialista si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez tira hacia adelante esta medida. Gracias. Hemos hablado de Cataluña y compartimos que, por suerte, estamos muy lejos de un escenario como ese, y me congratulo de que sea así. Sí, señor Iglesias, yo quería preguntarle, en primer lugar, una precisión respecto al IVA de los productos de primera necesidad, si estaríamos hablando de bajarlo del 4 o algo más, o aumentar la cartera de productos que se verían beneficiados. Nos ha comentado ahora lo de dilatar los tiempos, y quería preguntarle si esto implicaría que los presupuestos se presentasen no a finales de noviembre, principios de diciembre, como anunció el otro día el presidente del Gobierno en la cadena SER, o bien nos iríamos a un poquito más adelante, y si nos puede concretar cómo entonces resolverían el escollo de la ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, cuál sería la fórmula que a su juicio sería más conveniente para sortear este escollo, y si finalmente no se pudiera hacer, cómo se plantearía. Gracias. Se va a tener que hacer de una manera o de otra, y quizá haya que hacerlo al mismo tiempo. Nuestra voluntad es poder tener cerrado un acuerdo sobre los presupuestos con el Gobierno en el mes de octubre, y ese acuerdo va a incluir la derogación del artículo 15 de la Ley de Estabilidad por una vía o por otra. Respecto a la segunda pregunta, ustedes conocen nuestras propuestas en materia de IVA. De momento hemos acordado que tiene que bajar el IVA de los productos de primera necesidad, y será en la mesa de fiscalidad donde se concrete de manera precisa.
Hemos hablado mucho respecto a esto, pero como les decía, no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos cerrados con cifras.